vamos a ver tipos de las pestañas postizas. Bueno, antes de todo, supongo que habéis escuchado que hay pestañas de seda, de visón, sintéticas, naturales. Vamos a ver paso a paso todas estas pestañas. Sintéticas. Naturales. Visón. Seda. ¿Qué diferencia entre estas pestañas? Poca, casi ninguna, os aseguro. Todas estas pestañas son de poliéster, que son sintéticas. ¿Por qué las llaman de diferente modo? Más que nada son indicaciones que da el fabricante para diferenciar un tipo de pestañas de las otras, porque no sé si habéis mirado en internet, cuando compramos material vemos diferentes cajas de pestañas. Hay un poquito de diferencia, pero es tan mínima que realmente da igual qué tipo de pestañas utilizar. Pestañas sintéticas, por ejemplo. Bueno, yo le llamaría sintéticas esas que vemos que venden en las tiendas chinas, que son fatales, que se ven totalmente 100% sintéticas. ¿Vale? Entonces, estas pestañas las vamos a evitar porque se ven demasiado falsas. Pestañas naturales. ¿Por qué se llaman pestañas naturales? Porque cuando las vemos, bueno, cuando las vemos no, son iguales, realmente son iguales. Pero el fabricante las llama así porque están más aproximadas a pelo humano, el pelo natural. Entonces, bueno, son naturales. Pero también son, no olvidamos que todas son postizas, que todas son de poliéster. Las pestañas de visón. Pestañas de visón no son, porque realmente hay muchos casos muy de risa en mi trabajo, que a la gente que me pregunta si matan al visón antes de sacarle el pelo, o si lo depilan o si le cortan el pelo. ¿Vale? Que ya sabemos que el visón es el visón, no es el animal. Las pestañas postizas hechas más aproximadas al pelo de visón se llama visón. ¿Qué significa más aproximadas? Porque no sé si habéis visto el animal, que es el visón, tiene el pelo así, digamos, mate, ¿no? Como el perro. Bueno, hay diferentes tipos de perros también. Pero bueno, el pelo del visón es mate. Entonces, las pestañas postizas en las cajitas donde pone visón significa que son mates. Las pestañas de seda, imagináis cómo es la seda, ¿no? Es brillante. Entonces, las pestañas postizas que son de seda son un poco más brillantes. No quiero decir que brillan. Si vais a coger las tres cajas, natural, visón y seda, y las vais a mirar, realmente no vais a diferenciar. La diferencia es tan mínima, pero bueno, un poco de diferencia hay. Por eso el fabricante te da opciones de comprar un tipo de producto u otro. Más que nada es el marketing, para poder vender. Porque cuando nos proponen una cosa, no nos queda otra que comprarla, claro. Y bueno, pensamos comprarla o no. Pero cuando nos dan opciones de comprar, elegir, digamos, entonces ya estamos pensando, ¿qué elegir? ¿Esta o esta o esta? Es un poco lo mismo, ¿vale? Es el marketing puro para vender un producto, para vender más producto. Nosotros también podríamos utilizar este marketing con los clientes. Es decir, bueno, conozco centros donde venden las pestañas postizas, pestañas de visón, a un precio doble más caro que las pestañas normales.
porque Bison es más caro, es un animal súper caro y tal. Entonces podríamos jugar, si el cliente no está informado y sobre todo en muchos casos el cliente no está informado de tipos de pestañas que existen, entonces ahí podríamos también hacer nuestro marketing y vender productos a diferentes precios. Pestañas naturales, digamos, más barato. Después seda, pues más caro. El Bison, pues es un producto de lujo que podemos venderlo mucho más caro. ¿Vale? Y si vosotros tenéis solo una caja de pestañas, podéis hacer lo mismo, porque no os va a pedir enseñar la caja que pone en la caja. Si os pregunta de qué tipo de pestañas tienes, pues decir de todas. Tengo naturales, tengo seda, tengo Bison. ¿Usted qué tipo de pestañas quiere? Ah, pues estas, pues las tengo, vale, pues vamos a poner estas. ¿Vale? Es engañar al cliente, pero es mucho más rápido decir que sí, que tengo de todo, que explicar toda la historia esta que os estoy explicando a vosotras, ¿vale? El rollo esto de que son todas postizas. Vale. Esto ya estamos. Ahora pasamos a hablar de todos los tipos de las pestañas postizas. Da igual si es Bison, seda, natural, ¿vale? Todos tienen diferentes curvaturas, diferentes grosores, diferentes colores. Entonces empezaremos por la curvatura. Hay diferentes tipos de curvatura, desde menos rizadas hasta más rizadas. La menos rizada que sería la J. Después tenemos la B, que es un poco más rizada. Después la C, que es más rizada aún. Después doble C. La doble C no todos los proveedores tienen. Algunos sí, otros no. Vale. La D, que es aún más curvada. Y la doble D, o D+, también la llaman. Otra vez, que depende de cada marca de las pestañas que miramos. Porque cada una tiene sus tipos de pestañas. Incluso en una marca, las pestañas, por ejemplo, de la curvatura C, podrían ser más rizadas que las pestañas de misma curvatura C en otra marca. Eso va en función de cada proveedor. Las curvaturas... las curvaturas más usadas, ¿no? Porque hay tantas y dices, pues me voy a comprar de todo y me voy a hacer pobre. Vale, las curvaturas más usadas es la C, la B y bueno, doble C, diría yo. Si en alguna marca no es doble C, pues sería la D. Estas pestañas serían las más naturales. Cuando yo empecé a trabajar en extensiones de pestañas, en el centro donde estuve, nada más que ponían la curvatura B. ¿Por qué? Porque es más fácil de poner, es casi recta. Entonces, o sea, es como nuestras pestañas son rectas y la curvatura B es recta, es pum pum pam y ya está, ¿vale? En caso de pestañas más curvadas es un poco más complicado el trabajo. Pero bueno, yo realmente trabajo con la curvatura C, es con la que más trabajo. Es entre natural y natural, bueno, son naturales. No es ni recta como por ejemplo B, ni es demasiado llamativa como el doble C o la D. Entonces, mis clientes normalmente, o sea, tengo una clientela a la que gusta más los efectos naturales, entonces trabajo más con la C. Vale, por eso a vosotros os dije comprar la C, porque es la más, bueno, es cómoda para trabajar, no es demasiado y ni es poco. A partir de ahí ya veréis con qué tipo de clientes vais a trabajar. Entonces ya pues os compráis si queréis menos curvada o más curvadas. También es bueno tener, aunque sean cajas mixtas, para poder ofrecer, porque hay diferentes tipos de clientes, ¿no?
misma medida. Vamos a ver. Claro, unas pestañas son más curvadas, otras son menos curvadas, pero cada pestaña tiene medida. Por ejemplo, vamos a coger dos tipos de pestañas, ¿no? Estas son, vamos a suponer, 10 milímetros, ¿vale? Esto es la B, esto es la C. ¿Cuál nos parecerá más larga? Aunque es de misma medida. La más larga nos va a parecer la B. Al ser menos curvada, da un efecto como que un poco más larga. Y la C, al ser más rizo, al ser más levantada, nos va a parecer más corta. Entonces, tener ojo con esto, porque si por ejemplo tenemos mismo cliente que ha probado, por ejemplo, la curvatura C, 10 milímetros, y después dice, viene otra vez y dice, quiero menos curvadas, y le vamos a poner B de mismo largo, y va a decir, uy, qué pestañas me has puesto tan largas, yo quería más natural y tal. Entonces, claro, al bajar la medida, tenemos que bajar también el largo de las pestañas. Es decir, si hemos puesto la C de 10 y después pasamos a menos curvadas, tenemos que pasar a menos medida, ya sería 9. Espero que se entienda. También, como hemos visto antes, de diferentes tipos de las pestañas, más rectas, las que crecen abajo, las que crecen recto, las que crecen arriba. Las que crecen abajo vamos a poner unas medidas, unas curvaturas más potentes, más curvadas. Utilizaremos D, doble C. Las pestañas rectas podemos poner lo que nos dé la gana porque también dependiendo de qué quiere la cliente. Podría ser, si las quiere rectas, pues la B, si las quiere un poquito más curvadas sería la C, si las quiere muy curvadas sería la D, etc. En caso de las pestañas que crecen arriba, no podemos utilizar muy curvadas. Vamos a poner una B. ¿Por qué? Porque ya está levantada. Si vamos a poner más curvadas, le va a tocar el párpado o la ceja y va a ser bastante molesto. Y en caso de las pestañas que crecen abajo, ¿por qué vamos a poner más curvadas? Porque ya en sí crecen abajo, si vamos a poner una pestaña recta, le va a tapar el ojo, le va a tapar la iris de ojo. Entonces vamos a ponerle más curvadas para, de tal modo, porque si ponemos por ejemplo D, que es muy curvada, en una pestaña que crece hacia abajo, tendrá un efecto como la C, no tendrá efecto de curvatura D. Vamos a ver el grosor de las pestañas. Los grosores, bueno, hay mucho, otra vez, que depende de cada fábrica, hay muchísimos grosores. También para diferentes tipos de extensiones, si es para hacer los volúmenes, que serían más finas, para hacer las de la técnica clásica de una a una, que serían más gruesas. Serían las más gruesas que existen en las pestañas es 0,30 milímetros de grosor. Estas eran las primeras que empezaron a aparecer en el mercado, pero son muy gruesas, muy pesadas, muy molestas
y hoy en día no escuché que se utiliza, ¿vale? Entonces, para las pestañas de una a una, las pestañas clásicas, lo que se utiliza es el grosor 0,20 para pestañas gruesas y 0,15 para otros tipos de pestañas. Si vais a elegir entre estas dos medidas para trabajar, para tener solo un grosor para esta técnica, yo os diría coger estas, ¿vale? Porque al ser más gruesas son más molestas. Vale, pestañas 2D, 2D, 3D, quizás también hasta 4D. Vamos a utilizar el grosor del 0,10. ¿Qué son pestañas 2D? Son dos pestañas que se colocan encima de una propia. 3D son tres pestañas que se colocan en una propia. Y 4D son cuatro pestañas que se colocan en una propia. ¿Vale? Al ser más cantidad, el grosor tiene que ser menos también, para no tener este peso en las pestañas, para no dañar propia pestaña. Para las pestañas, a partir también de 4D, ...4D... 5D... 6D... Vamos a utilizar el grosor del 0,7. En caso de más D, ya no recomiendo utilizar este grosor, porque sería mucho peso. A partir ya de, incluso de 5D, 5, 6 y más, que puede llegar hasta 15, 20D, ya sería grosor 0,5. Pero bueno, en nuestro curso, así como estudiamos de 1 a 1 hasta 5D, utilizaremos estas tres medidas, la de 0,15, 0,10 y 0,7. Colores. Bueno, no voy a escribir nada porque no tiene sentido. Los colores de pestañas hay hoy en día de todo lo que queráis. Todos colores del mundo. Las que más se usan serían las negras y también marrones oscuros. En caso de las chicas rubias, por ejemplo en mi país, en Rusia, a las chicas les gustan más marrones porque son rubias. Las negras se ven como demasiado. Pues aquí sería, bueno, en Latinoamérica, en España, se usan más colores, color negro. Aunque también podríais utilizar el marrón, pero no tiene mucho sentido si al final y al cabo van a poner rímel, entonces no, mejor ya poner las pestañas negras. Los largos. Largo de las pestañas postizas. El fabricante nos propone las medidas desde 4 milímetros hasta incluso 20, hasta 20 milímetros. Vale. Si hablamos de cajas mixtas donde vienen diferentes largos de las pestañas, normalmente las cajas mixtas vienen
de 6 o 7 milímetros, también podría ser de 8, que no hay ni 6 ni 7, y hasta 14 o 15 milímetros. Las pestañas que se usan más. A ver, cuando vamos a hacer los diseños al cliente, vamos a utilizar muchas medidas, ¿vale? No es una, dos o tres medidas, serían muchas medidas, 5 o 6 medidas. Las que más se usan normalmente son de 8, bueno, de 7 o 8 milímetros hasta 12. 13, 14, 15 en pocas ocasiones. Normalmente las piden chicas jóvenes que son bloggers de Instagram, que les gustan ser más llamativas, pero así a diario la gente normalmente no lleva esas pestañas tan largas. Entonces, pues desde el 7-8 hasta un 12 serían las medidas ideales, las medidas con que vamos a trabajar más, ¿vale? Después ya veremos los diseños, pero quiero dibujaros, por ejemplo. Es el ojo, ¿vale? El ojo cerrado, así como lo vemos desde arriba cuando trabajamos con cliente. Por ejemplo, hemos escogido un, no sé, diseño de las pestañas clásicas, que serían... Vamos a coger más largas 12, ¿vale? Entonces sería... Aquí serían 12. Aquí será disminuyendo 11, 10. Y aquí, pues en lagrimal siempre habrán pestañas cortas. Un 7 o un 8. ¿Vale? Entonces, ¿cómo llegamos de 12 a 7, 8? Pues tendríamos que utilizar todas esas medidas que están en el medio, entre ellas, pues tendríamos que meterlas aquí, ¿vale? Y sería pues dividir en proporciones más o menos iguales. Aquí sería 11, 10, 9, 8 y 7, por ejemplo. No podríamos utilizar medidas como se trabajaba antes. 10, 12 y aquí 8. Esto ya olvidarlo. En cuanto más medidas estamos incluyendo en el diseño, se ve más bonito, se ve más unido, se ve más natural, porque no habrá este cambio de una medida a otra, un cambio brusco, porque no lo necesitamos. Otros tipos de pestañas que existen, que son poco usados, pero usados. Las pestañas que se llaman camelia. Como habéis visto, si habéis comprado ya el material, las pestañas vienen en líneas, todas juntas. Vienen pegadas aquí con el pegamento, pero suavemente para que podamos despegarlas. Y vienen todas unidas. Y después, si es pelo a pelo, pues se coge una pestaña. Si son 2D, se cogen ya 2 pestañas. Pero cada una viene separada y todas juntas. O sea, una cerca de otra, pero separaditas. ¿Qué son camelia? Camelia son las pestañas que ya vienen, no es que preparadas, no son preparadas, ¿vale? Pero vienen de diferentes largos. Y tienen un poquito más de pegamento en la zona de la línea donde están pegadas las pestañas. Entonces, cuando las cogemos, ya están más unidos al principio. Y
vienen de diferente largo. Es para hacer unos efectos especiales, para, por ejemplo, tipo efecto Kim Kardashian, que cuando a la gente le gusta que sean unas más largas, otras más cortas. En este caso sí que se utiliza este tipo de pestañas. Yo, por ejemplo, yo tengo estas cajas, pero no trabajo con ellas. A mí personalmente no me gusta. Otro tipo de pestañas que se llaman L. La curvatura L, que puede ser L+, LC, LD, LWC, ¿vale? A ver, si una pestaña postiza normalmente es así, en caso de las pestañas L sería la forma de L. Bueno, no es tan, pero parecido más a la L. Viene aquí totalmente recta y después coge la curvatura, que puede ser más curvadas o menos curvadas. Pero la superficie aquí es totalmente plana, para mejor engancharse a propia pestaña. Pero no creo que es así, porque bueno, al final la acabadura da igual y además se ven un poco raras cuando miramos de lado a la persona. Bueno, si pestaña es normal, es así, pues esta es la forma que hacen como un triángulo, ¿no? Se ve algo raro. Normalmente estas pestañas usan para hacer mezclas de pestañas. Por ejemplo, en Rusia hay muchos artistas que más que trabajar para cliente, trabajan para aumentar los seguidores en Instagram, hacen trabajos muy bonitos y pues hacen también mezclas de las pestañas, ¿vale? Entonces, es el ojo. Empiezan con pestañas curvadas, por ejemplo, con la C, y para hacer un efecto, por ejemplo, ojo de gato, introducen, después de la C, al final introducen la L. De tal forma que hace un ojo realmente como si fuera con una raya, con un alineador de ojo, y como si fuera de verdad un ojo de gato, ¿vale? Usando con la mezcla L. En caso de los trabajos es muy bonito, cuando hacen las fotos, son espectaculares, pero a diario también se verá raro. Si la persona mirar de lado, se verán unas pestañas que son curvadas y después unas que son las L's, los triángulos, y es muy raro. Vale, otro tipo de pestañas que se llama flat. Pestañas flat, ¿qué son? Si una pestaña postiza, si la cortamos por la mitad, tendrá esta forma, ¿vale? Del cono. Y se pega a propia pestaña, que también es de, digamos, de mismo tipo, ¿no? Que también es el cono. Y aquí pues se queda el pegamento, es donde se pega. En caso de pestañas flat, aquí dibujamos nuestra propia pestaña. Pestañas flat sería de forma cuadrada. ¿Vale? De tal modo que la superficie de pegarse con la propia pestaña es mucho más. Está bien que hay bastante superficie para pegarse, serían las pestañas ideales, pero hay un no.
Estas pestañas son demasiado brillantes. Se ven súper postizas, se ven muy falsas. Yo pensaba que cuando las compré para ver este tipo de pestañas, pensaba que, bueno, es esta marca y es así. Después empecé a comprar en otras marcas, en otras fábricas, y resultó que también son iguales, son idénticas, que son muy brillantes y se ven súper postizas. Y pues, entonces los clientes no quieren este tipo de pestañas. Así que, bueno, tenéis que saber que existen, pero